¿Está grabando? ¿Cómo sé que está grabando? Ya, a mí me sale un punto que dice Daniel está Listo, grabando ya. la llamada. Marcos, este pasaje es más que todo parábolas. En los evangelios sinópticos se conoce a Jesús hablando más que todo por parábolas. No, no es que siempre haya hablado así, sí. Juan nos muestra que no era siempre que hablaban parábolas, pero en un punto su ministerio empieza a hablar por parábolas y esta es la parábola más importante en muchos sentidos. Eh, Tiene mucho que decir, es muy larga y Jesús mismo dice que si no se entiende esta parábola no se pueden entender las otras. Se trata de en teoría, aunque la parábola es más de los suelos, pero bueno, dice el texto, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a una multitud tan grande que una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decían su enseñanza. Entonces, ya en este punto de su ministerio, que no es ni siquiera muy avanzado, estamos todavía en el principio, en los primeros 2 años, ya hay una multitud tan grande que no puede enseñar en un lugar normal, ¿no? Le toca subirse a un barco y, y enseñar desde afuera, o enseñar a la orilla para evadir que lo tocaran o que se le lanzaran encima, porque como todos los seres humanos somos, cuando hay fama siempre está el fanaticismo de seguir a una persona e intentar tocarlo, sobre todo porque Jesús tenía fama de que todo el que tocaba lo curaba, entonces la gente se les lanzaba encima, eh, siempre estaban buscando rodearlo, tocarlo, mejor dicho. Entonces era algo bastante complicado. Y les enseñó la palabra diciendo, escuchen, el sembrador se le sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Y no dio fruto. Y las otras semillas cayeron en buena tierra y creciéndose, desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto a con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. De igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos y de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y los otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Listo? Hay mucho que decir, ¿no? Lo primero que hay que entender y una misconception, una falsa concepción que se tiene en el mundo sobre Jesús es que él enseñaba en parábolas porque las analogías son la mejor forma de que la gente entienda las cosas, ¿no? Si uno hace una comparación con algo que la gente del común entendería, pues es más fácil que puedan entender un mensaje, ¿no? Y eh, muchos filósofos y muchos historiadores ven a Jesús como un buen maestro por eso, ¿no? Porque
siempre enseñaba en el contexto de las personas a las que le estaba enseñando, ¿sí? La realidad de las parábolas y de por qué Jesús enseñaba en parábolas era lo opuesto, ¿sí? Él enseñaba en parábolas para que solo los que realmente lo seguían a él o lo creían en él por quien él decía ser, ¿no? Le entendieran, ¿sí? Y eso es algo que la gente no llega a entender muchas veces, ¿no? Porque las parábolas parecen ser muy claras. Eh, para nosotros y en muchas películas, en muchas presentaciones, o se presenta a Jesús como un buen maestro que enseñaba parábolas porque le enseñaba a gente simple, pero la verdad es que él mismo dice que los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados, ¿no? Entonces, él divide a la humanidad, ¿sí? Entre los que les ha sido revelado el misterio de Dios y a los que no se les ha sido, los que reino de Dios, ¿no? Entonces, eh, esta no la entendió la mayoría de las personas, ¿no? Ni siquiera la entendieron los discípulos cercanos a Jesús, ¿sí? Eh, y todas las parábolas que vamos a ver, porque aquí en adelante ya empiezan a haber muchas parábolas, siempre tienen esa tendencia. Por eso dice el que tiene oídos para oír que oiga, ¿sí? Esa expresión es lo mismo que decir el que entendió, entendió, ¿no? Si no entendieron es porque no tienen el conocimiento, la capacidad de, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús con la parábola, ¿sí? Ahora, esta parábola se conoce como la parábola del sembrador normalmente, pero realmente el protagonista de, de la parábola no es ni el sembrador, sino los suelos, ¿no? Hay 4 tipos de suelos, cada uno tiene resultados diferentes, pero la semilla es la misma. Es el mismo, ¿sí? Jesús, las, las, el suelo es el corazón de la persona, ¿sí? Y la palabra de Dios, o que escuche el evangelio, o que tenga acceso a Dios, o conocimiento a Dios, va a ser todo cristianismo desde que se fundó en el primer siglo hasta hoy en día, a excepción de algunos que creen en el universalismo, que creen que todas las personas eventualmente van a ser salvas. Eso viene de Orígenes, que era un maestro griego, y viene sobre todo el problema de si Dios es bueno porque condenaría a todas esas personas, ¿no? Si Él es amoroso, etcétera, ¿no? Que no entra en mucho detalle acá porque no es muy relevante la palabra, pero siempre ha sido un problema relevante con la salvación, ¿no? Van a ser todas las personas salvas. ¿Por qué unas personas son salvas? ¿Por qué otras personas no son salvas? Sí. Y todo está, bueno, esta parábola dice mucho al respecto. No dice todo, pero dice cosas muy importantes, ¿no? Y es que no eh, ¿de quién depende de qué fruto? Esa es la pregunta. El primer suelo son personas que oyen y al instante viene la palabra y al instante viene Satanás y se lleva la palabra que sembraron ellos. Entonces, es un suelo, sí, es una profundidad. Es una semilla de un
al lado de un, ¿cómo ¿cómo es un equivalente? Sí, en América tenemos un mundo diferente a Medio Oriente. Medio Oriente es un lugar muy sí, sí, todo es muy familiar al tiempo, ¿no? Lo que Jesús dice. Eh, lo que en donde está en este momento es un lugar muy desierto, es muy árido, sí. Eh, entonces es prácticamente un terreno tan duro que la semilla no puede entrar, ¿no? No se cava, no tiene profundidad, y si una semilla no tiene profundidad, no da fruto, ¿no? Y lo que nos dice de este tipo de personas o este tipo de corazones realmente es que son personas a los que no les llega, ¿sí? Entra por un oído y sale por un oído, ¿sí? Son las personas escépticas que siempre van a ver algo malo con el mensaje, ¿sí? Y, y, y nunca van a dar fruto, ¿sí? Son personas que oyen y, y, y siempre van a encontrar algo, ¿sí? O como dice el pasaje, viene Satanás y se lleva la palabra, ¿no? Entonces, la palabra nunca entra, la palabra nunca es considerada, la palabra nunca es aceptada, ¿sí? Y, y nunca da fruto, ¿no? No da ni un poquito de fruto. Simplemente es una semilla que se muere, ¿sí? Se muere encima del suelo, la pisan, lo que sea, pero la semilla no es la defectuosa, ¿no? La semilla no es incapaz de dar fruto, ¿sí? No hay que cambiar la semilla, no hay que cambiar el mensaje, no hay que cambiar nada al respecto para que dé fruto, ¿sí? Que es algo que es muy común hoy en día y es como hay que adaptar el mensaje a la audiencia porque pensamos que el mensaje no es suficiente. Esta historia de Jesús es muy antigua o que vimos en un contexto muy diferente, pero a los ojos de Jesús la palabra de Dios no es, yo y mi español, ¿cómo se dice eso? Eh, temporal, sí, no es dependiente de una época funciona así, dependiente de otra época funciona así, ¿no? Muchas personas creen que así es, muchas personas creen que hay que hacerlo más llamativo, que hay que hacerlo más... Eh, eh, gente que considera que el mensaje de que todos somos pecadores es terrible, que hay gente buena, bueno, hay diferentes excusas, ¿no? Pero el problema en la parábola nunca es que la semilla no es suficiente, ¿no? Y tampoco dice que el sembrador lo hizo mal, ¿no? Simplemente dice que hay suelos que realmente no dan fruto, ¿sí? Eh, el primero es ese. El segundo son los que las semillas se siembran en pedregales, son los que la reciben con la palabra enseguida se apartan de ella, ¿no? Entonces hay otro tipo de personas, hay otro tipo de corazones que las reciben. De alguna forma la escuchan, de alguna forma la entienden, de alguna forma entra, ¿sí? Cuando dice pedregales es que hay una capa de subsuelo donde la semilla entra y empieza a raíz, pero como hay piedras en el subsuelo, ¿sí? La raíz no es fuerte, la raíz usualmente es muy débil, es muy pequeña, ¿sí? No se arraiga bien y al encontrarse con las rocas termina no dando un verdadero fruto, ¿no? Entonces parece que da fruto, ¿sí? Parece que está creciendo, parece que es una semilla que va a ser productiva, ¿sí? Primero que todo es la respuesta de este corazón, o la respuesta de esta semilla es gozo, ¿no? Es alegría, ¿sí? Y, y, y lo que nos muestra es que no toda respuesta emocional es evidencia de una verdadera respuesta al Evangelio, ¿no? O a la palabra, como le dice Jesús, ¿sí? Eh,
La, la respuesta emocional, que es algo que es de cierta forma muy fácil de conseguir, no es evidencia de que algo es verdadero, ¿no? Hay mucha gente que le alegra, todo el mundo quiere, creo que todo el mundo y más en la humanidad en la que vivimos, vemos lo horrible que es el mal, vemos que somos malos, sí, es muy evidente en el mundo actual lo terribles que son las cosas, las consecuencias Hola, horribles del... Hola, perdón muchachos, no sé, se me cerró, me sacó, me perdí. ¿dónde te quedaste? Me quedé en la parte en que tú ibas a hablar de los segundos, de las semillas que caen en pedregales. Ahí cuando tú dijiste, cuando caen en pedregales, pum, se salió. Ok, listo. Empiezo, no, Gracias. no importa. Entonces, cuando caen en lo que pasa es que hay un suelo que siempre semilla con personas que al oír la palabra la reciben con gozo, ¿sí? O sea, tienen una respuesta de alegría, les encanta la noticia, ¿sí? La noticia de que pueden ser salvos del pecado, de que pueden ser salvos de la maldad, de que hay salvación, ¿no? Porque después de todo eso vino Jesús a salvar a la humanidad, ¿no? Y esa es la palabra, ¿sí? El mensaje es que podemos ser salvados de esta generación perversa en la que vivimos, ¿no? Y, y eso tiene una respuesta, en este tipo de corazón, la respuesta inmediata es alegría, la respuesta inmediata es emocional, ¿no? Eh, entonces la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda, como el suelo pedregal en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella, ¿no? Entonces son personas que les encanta la noticia de Jesús, les encanta el mensaje de Jesús, apenas lo oyen, son los que se levantan y saltan y bailan y los mandan al frente del altar en la iglesia o en una campaña evangelística o les predican y se alegran, ¿no? Inmediatamente tiene una respuesta emocional al mensaje. No quiere decir que las emociones sean malas y que uno deba alegrarse de, de, del mensaje, de la salvación y de Jesús, nada de eso está mal, pero la verdad de estas personas es que no tienen raíz profunda, ¿sí? Y no hay raíz, entonces es una respuesta emocional que se queda en emociones, ¿no? ¿Y cómo se sabe que se quedan emociones? Porque cuando llega la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no se se apartan de ella. Entonces son personas que cuando tienen problemas siempre tienden a apartarse de Jesús, ¿sí? Siempre tienden a decir, pero ¿por qué ya no estoy feliz? ¿No? Se supone que Dios es amor y se supone que Dios quiere que yo sea feliz. ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? No tienen una raíz, no tienen realmente un concepto racional. Sí, no han reflexionado en lo que eso implica, solo son felices porque Dios es bueno, porque Jesús vino al mundo, ¿sí? Porque uno puede ser salvo, porque oré la oración y ahora soy feliz, y porque Dios me promete que va a tener una buena vida y una buena familia. Bueno, un montón de cosas que ellos esperan que mientras haya gozo, mientras estén felices, mientras estén alegres, la palabra va a ser lo mejor, ¿no? Mientras haya prosperidad, mientras tengamos todo, mientras Dios nos bendiga, van a ser felices, ¿no? Pero si viene algo malo, son las personas que inmediatamente empiezan a alejarse, ¿no? Se apartan de Jesús, no, pero no sabía que era así, si Dios me quiere porque estoy sufriendo,
si Dios me quiere tanto, ¿por qué va a dejar que me persigan? ¿Sí? Todo ese tipo de situaciones en las que una persona tiene que enfrentarse con situaciones adversas, con situaciones difíciles, porque a todos nos pasa así. Es más, Jesús nos va a decir, nos va a prometer que eso va a pasar, ¿sí? Nunca nos promete que Él solo quiere que seamos felices y lo tengamos todo siempre, ¿sí? Es más, vamos a ver que la respuesta de Él es muy sacrificial, ¿no? Seguirlo a Él significa sacrificar incluso a la familia de uno o a uno mismo, dice Él, ¿no? Pero estas personas, mientras están alegres, o sea, les encanta el mensaje de, de que Dios es bueno, de que Dios es amor, pero todo lo demás, todo lo que no produce gozo en ellos, siempre va a ser o va a tender a que se aparten de Dios, ¿no? Y, siempre está el problema de si Dios es bueno, porque me pasan estas cosas, o si Dios me quiere, me pasan estas cosas, porque para ellos la única, lo único bueno de la palabra, lo único bueno del mensaje de salvación, lo único bueno de Jesús es que les traiga felicidad, ¿no? Que los haga felices, que los haga sentir felices, ¿sí? Pero cuando hay alguna dificultad van a tender a apartarse, ¿no? Entonces siempre hay ese tipo de personas. Hay personas como el primer suelo que son totalmente escépticos, no les importa, no les interesa, les entra por uno y les sale por otro. A estas personas les entra y mientras haya emoción van a estar ahí, ¿sí? Y hay muchas personas así, hay muchas personas, es más, hay muchas religiones que se encargan de eso, ¿no? Hay muchas denominaciones cristianas en sí que se encargan de eso, de que la gente se sienta bien, de que tenga una experiencia bonita, ¿sí? De que se sientan felices, de que se sientan amados, ¿sí? Que todos me quieran, que acá nadie es chismoso, que mejor dicho, donde se sienten lo mejor de lo mejor, pero no hay raíz, ¿no? Donde no hay raíz, no hay salvación verdadera. Donde no hay una raíz en el corazón en serio de cambio, de realidad, de entender lo que significa Jesús, o mejor dicho, aún entender quién Jesús dice que es, ¿no? Porque Jesús no solo dice ser un gran maestro, Jesús no solo dice ser eh, un maestro moral, donde quiere que todos sean buenas personas y quiere que todos sean buenas personas, realmente es un hombre que dice ser Dios, ¿no? Y le decía a Camilo el otro día que si es Luis, eso lo vimos en el capítulo pasado de Marcos, decía que, espérate, busco la imagen, ¿no? Decía que ay no, pero eso está en inglés, brillante, listo. Que solo hay tres opciones respecto a Jesús, ¿no? Jesús dice ser Dios y hay dos posibilidades, lo que decía era falso o lo que decía era cierto. Si lo que decía era falso y él sabía que era falso, entonces él montó un drama para engañar. O sea, realmente es el mentiroso más grande de la humanidad, porque convenció a un montón de personas que era Dios cuando sabía que no era Dios, ¿no? Entonces, o fue un mentiroso, o fue un demonio, como decían los fariseos, o era un hipócrita, el hipócrita más grande. Entonces fue un hombre necio, pues murió por ello, ¿no? O sea, tanta era su, tanto era su show, tanto era su plot para engañar a la humanidad, que incluso murió por eso, para no negar que era Dios, aunque sabía que no era Dios, ¿no? La otra es que él no sabía que sus dichos eran falsos, o sea, él estaba autoengañado y de alguna forma creía que era Dios, aunque era falso, sí, puede ser que porque la mamá le dijo que nació virgen, sí, como hay una teoría que dice que María, por no querer admitir que había engañado a José, inventó una religión, ¿no? Entonces que le dijo a Jesús que él era Dios y que tenía que salvar al mundo y Jesús le creyó tanto a su mamá que se lo creyó hasta el fin, ¿no? Entonces estaba loco, simplemente era un loco que creía ser Dios porque la mamá le dijo, pero realmente no lo era, ¿no? La tercera opción es que Él es Dios, y si Él es Dios, las implicaciones son aceptarlo tiene una consecuencia eterna y rechazarlo tiene una consecuencia eterna, ¿no? Eh, entonces,
como, espérate, mi hilo, se me perdió el hilo conductor. La persona que no conoce. Entonces, esas personas les encanta todo lo emocional, todo lo que es bonito de Jesús, pero todo lo que es difícil, todo lo que causa dolor, todo lo que causa aflicción, todo lo que le hace cuestionar a todas las personas, porque incluso las personas que están en buen suelo no dice que no se cuestionen las cosas, pero estas apenas se lo cuestionan, se apartan, ¿sí? Viven en torno a emoción, viven en torno a experiencia, y a experimentar, sentirse bien y experimentar gozo todo el tiempo, pero realmente no hay raíz, no hay un conocimiento de quién Jesús es, no hay un conocimiento de lo que implica que Jesús es, simplemente es chévere, sí, Jesús es Dios porque Jesús me hace sentir bien, porque Él quiere que seamos felices, porque Él es un buen maestro, porque Él me ama, sí, Dios es amor y si Dios me ama, entonces Él quiere que yo tenga todo, mejor dicho, sí. Son ese tipo de personas que solo buscan el gozo en la palabra, pero no raíz, no hay fundamento, no hay un entendimiento real de las cosas. Es una experiencia solo emocional, ¿sí? No quiere decir que una respuesta emocional a Dios o al mensaje de Dios sea mala, pero una respuesta solo emocional al mensaje de Dios es mala, ¿sí? Dios no creó solo seres emocionales, ¿sí? Dios creó seres racionales y en todo sentido él busca personas que entiendan quién es Él, ¿no? Después de todo, Jesús habló y habló muchísimo, ¿sí? Y en todo eso hay razón, hay razonamientos, hay cosas que hay que entender y comprender, y eso es lo que forma la raíz, ¿sí? Si uno no tiene un entendimiento claro de algo, no puede aceptarlo o negarlo, ¿sí? Mientras el entendimiento de algo sea parcial o sea inconcluso, ¿sí? La respuesta, por más bonita que sea, no es lo mismo, ¿sí? Si yo estoy enamorado de alguien solo emocionalmente porque me hace sentir lindo, porque cada vez que lo toco, mejor dicho, mariposas en el estómago, eh, no sé qué otras cosas pasan cuando uno se enamora, pero cuando uno tiene una respuesta emocional frente a una persona, pero no tiene ni idea de quién es esa persona, pues realmente cuando se enfrente a la realidad o a los problemas va a pasar, ¿no? Por eso es que a medida que avanza la edad moderna, o a medida que avanza nuestra época, la tendencia a divorciarse aumenta, ¿no? Porque nosotros venimos del romanticismo, sí, que era una respuesta a la ilustración de solo somos razón, los romanticistas dijeron no, somos solo emociones, ¿no? Y desde ahí se crea el concepto, se entiende el concepto de que el amor es solo una emoción, de que el amor es solo algo que se siente, si no es algo que se vive o algo que se razona, nada de eso, ¿no? Esos ilustrados estaban locos, entonces nosotros tenemos la razón, ¿sí? Y, y eso ha permeado nuestra cultura de una forma impresionante, ¿no? La gente ahora solo busca sentir amor, ¿sí? Cuando me pregunta, ¿cómo sabes que lo amas? ¿Por qué lo siento? Sí, todo ese tipo de sentir amor y solo sentir amor es la razón por la que hay tantos divorcios. La gente siente un montón de cosas bonitas y se la pasan muchos años y luego se casan y cuando tienen que vivir con una persona que no conocían, ¿sí? Que realmente tienen una discusión de verdad, un problema de verdad, lo primero que hacen es, no, esto no es para mí, o se divorcian o se separan, ¿sí? Porque la verdad es que ya el matrimonio no es que sea muy considerado, por eso es la verdad, cuando la respuesta a algo es solo emocional, cuando uno no tiene el conocimiento de las cosas, cuando no hay raíz, ¿sí? Sí, porque una persona es un ser complejo, ¿sí? Una persona usualmente le muestra a uno lo mejor de uno, ¿sí? No le muestra a uno las mañas, los errores, las imperfecciones, lo que está mal con uno, ¿sí? Porque uno siempre quiere dar la mejor impresión, pues realmente para amar a alguien uno tiene que conocerlo con sus defectos e imperfecciones, ¿sí? De la misma forma, para aceptar a Jesús, para aceptar el mensaje de que somos pecadores y que Dios quiere que el que crea en Jesús sea salvo, uno tiene que saber quién es Jesús, ¿no? Si uno no sabe quién es Jesús, si uno realmente no entiende lo que Él decía ser y las implicaciones que eso trae, pues no importa qué tan linda sea la respuesta, cuando se enfrente con algo que le va a cuestionar las cosas,
a mostrarle que no todo es color de rosa, va a apartarse, ¿sí? Porque esa es la tendencia natural. Realmente no sabía que me estaba metiendo, ¿no? Pero sonaba lindo y se sentía lindo, entonces parece dar fruto y la mata empieza a crecer, pero realmente no hay raíz, ¿sí? Se muere y como se muere la planta, sí se muere la pasión de la persona, ¿sí? Ese es el terreno número 2. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, ¿no? Entonces, estas son las personas que han oído la palabra, reciben el mensaje de alguna forma, ¿sí? No sé si debe usar la palabra reciben, porque solo uno realmente lo recibe, ¿no? Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, ¿no? Entonces, entre los espinos es que se siembra en un terreno donde hay mucho tipo de malezas y de cosas y crecen más rápido que la planta y le quitan el sol, le quitan el acceso al sol, le quitan o sea, absorben todo lo importante y la planta realmente nunca crece, ¿no? Estas son las personas que al principio también parecen aceptar el mensaje de Dios y de la salvación y de Jesús, ¿sí? Entienden un poco mejor, ¿sí? No es solo una respuesta emocional, pero realmente las preocupaciones de este mundo, el engaño, los recados y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Entonces son personas que ven más esperanza en el mundo, ¿no? Porque realmente el mensaje de Dios, ¿sí? Y el evangelio y el cristianismo en general es una esperanza futura, ¿sí? Dios todo lo que Dios promete, o la mayoría de lo que Dios promete para, para en el Antiguo y el Nuevo Testamento, aplica a una vida que todavía no hemos vivido, ¿no? Sí. Eh, Aplica una vida en la que Dios va a vivir en un mundo diferente, donde no va a haber mal, donde no va a haber eh, tristeza, ni llanto, ni ira, ni ninguna emoción negativa, donde todo va a ser perfecto, donde vamos a vivir para siempre, donde, como dicen unos, no, como el león va a jugar con lo que antes llamaba presa, etcétera, ¿no? Eso todo es futuro, ¿sí? La redención del universo, la redención del mundo, todo eso es futuro, ¿sí? En el presente lo que tenemos es un mundo en el que tenemos que vivir y luchar por salir adelante, ¿no? Y estas personas realmente ven eso, ¿sí? Se animan mucho, bueno, no es que se animen, pero ven la palabra y la entienden, ¿sí? Pero el mundo, las preocupaciones del mundo, el qué comer, el qué ver, el engaño de las riquezas, este mundo, que es ser exitoso en este mundo, tener una buena casa, una buena familia, tener buena eh, plata para ir de vacaciones, tenerlo todo cómodo, ¿no? Porque realmente una persona entre más rica, más cómodo vive, ¿no? Y eso es lo que promete este mundo, ¿no? Nadie quiere tener hijos hasta que no tenga suficiente, porque, porque uno como va a tener un hijo en plata, o hay gente que ya no quiere tener hijos. Bueno, este mundo ofrece un montón de cosas que son de aquí y el ahora, es lo que realmente vemos como real, ¿no? Por eso es que se dice que el cristiano vive por fe, ¿no? Y es un tema constante del Nuevo Testamento. No vivimos por lo que vemos, sino por fe, ¿sí? Porque creemos en algo que todavía no hemos visto y esperamos en algo que todavía no ha llegado, ¿sí? Estas personas ven lo que hay, ven que acá hay mucho para hacer, hay mucho por vivir, ¿sí? Tengo trabajo, tengo familia, tengo que sostener a mi hogar, tengo que sostenerme, tengo que vivir, ¿sí? Jesús no nos promete nada de que vamos a tenerlo todo aquí y ahora y que vamos a tener la mejor vida y lo más cómodo. Eso no es nunca lo que ha prometido, ¿no? Estas personas ven eso y ven los deseos y ven este mundo como más valioso que todo lo que todo lo que Jesús promete, ¿sí? Y no porque sea más valioso en sí, sino porque no pueden verlo realmente, ¿sí? No pueden vivir una vida esperando por lo que no ha llegado, ¿sí? Para este tipo de personas el aquí y el ahora es lo más importante.
el tener una buena carrera, el tener un buen trabajo, el tener un ingreso decente, el no ser pobre, el tener suficiente para, no sé, cada uno tiene sus sueños, ¿no? Hay gente que quiere tener familia, hay gente que no quiere tener familia, hay gente que quiere ser muy exitosa en la carrera y estar en la mejor orquesta o en el mejor hospital, no sé, ser el médico más reconocido, ganarse un premio Nobel, ganarse el premio Nietzsche para los filósofos, aunque qué vergüenza Echándome el ganarse ese vainazo a premio. mí. Dígame. Echándome el vainazo a mí, ¿no? Todo bien. No, mentira, siga, siga. Todo bien. Bueno, entonces, estas personas ven el aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, la palabra está y ellos dicen, sí, los cristianos son chéveres, son buenas personas, pero viven en el mundo, ¿sí? Y realmente lo bonito, por más bonito que sea, todo lo que va a venir y la salvación que Jesús promete y la vida que Jesús promete, ven el aquí y el ahora, ¿sí? Y eso es todo lo que ven. Lo ven como más valioso, ¿sí? O sea, es tanto que ahogan la palabra, ¿sí? La dejan de lado. Entonces están las personas a las que no les importa, a las personas a las que solo es una emoción, a las personas a las que solo es lo del aquí y el ahora es lo más importante y hay otro solo, ¿no? Esto no quiere decir que una de cada cuatro personas va a ser salva. Está implicando que solo el 25% de la humanidad será salva, ¿sí? No pero dice que hay corazones diferentes y respuestas diferentes, ¿no? Y está el cuarto suelo en los que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces, de los cuatro suelos, solo uno da fruto de verdad. De los cuatro suelos, solo uno da, da fruto, ¿sí? Los que la aceptan y la oyen, ¿sí? Porque hay un oír y hay un aceptar, ¿no? Entonces, no quiere decir que acá no haya emoción, pero la escuchan, ¿sí? La oyen, ¿sí? No solo la han oído o la escucharon o la recibieron, sino que la oyen, ¿sí? Prestan atención. Es más, creo que los verbos en griego son diferentes. Ah, la reciben, bueno, ese sí no es, pero acá es, la han oído. Este es el 18. 19. Wow. 20. Oyen la palabra. 20, 20, 20, 20. Mm, ok. Qué pena. El verbo está en presente, ¿cierto? ¿El primero o el segundo? Acuo, acuosi, escucha. Acusantes. Está en. Acuo, Sí. acuosi. Ah, ya. Ahora que está esto. Ay, no me deja ahora señalar esto. ¿Y ahora por qué no me abre? Ah, sí. Acá es acu y acá es.
escuchen hablar, llamados. Ah, sí. No, sí es el mismo árbol, no importa. Entonces, eh, no es una diferencia de árbol, pero es una diferencia de intención, ¿no? La oyen, la aceptan y dan fruto, ¿sí? Lo importante de esto, y es algo que no se entiende, porque muy pocas personas entienden esto, es que 30, 60 y 100 por uno es muchísimo comparado con lo que se veía en esa época, ¿sí? Cuando dice a 30, otros a 70, otros a 100 por uno, son porcentajes de éxito, no sé cómo se dirá eso. De nuevo, mi español no es muy bueno, soy muy gringo. Pero lo que está diciendo es que estas personas dan tanto fruto que es como si dieran el fruto de los cuatro juntos, ¿sí? Es como si dieran 100, 300% de fruto cuando una planta normal daba el 30 o 40%, ¿sí? O sea, el fruto que dan es tan grande que sobrepasa todo lo que no dio fruto, ¿sí? Entonces lo que está diciendo él es, va a haber personas que no van a creer, pero las personas que van a creer van a dar un fruto muy enorme, ¿sí? Se interpreta de diferentes formas. Hay personas que creen que esto es por generación, que si una persona salva a los hijos y los hijos de los hijos van a ser salvos. Hay otras personas que solo lo ven como espiritualmente. Va a tener muchas personas que va a dar no solo familias, sino amigos, etcétera, así como que va a haber una cadena de salvación a través de esa persona, ¿sí? No creo que sea totalmente familiar. Me suena muy loca ese tipo de interpretación de que garantice que la familia de alguien va a ser salva. No creo que sea así. Eh, pero sí va a dar mucho fruto. Una persona que acepta a Dios y que acepta el mensaje de Dios, ¿sí? La palabra, creo que mensaje es una mejor traducción, pero no importa. Es, está destinada a dar mucho fruto, ¿sí? Pero para poder eh, dar fruto hay que tener un entendimiento real y una respuesta real, ¿no? Entonces hay que oír la palabra y aceptarla, ¿sí? Y eso va a dar fruto, ¿no? Entonces de eso se trata la primera parábola, una de las más importantes, si no la más importante, y es que Jesús no dice que la salvación sea para todo el mundo, ¿sí? No, 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 no quiere decir que uno no va a predicarle a todo el mundo, ¿sí? Porque ese es el trabajo, ¿no? Sembrar, ¿sí? No hay que cambiar la semilla, no hay que cambiar el mensaje, no hay que hacer a Jesús más chévere, eh, Jesús es mi mejor amigo, Jesús es mi parcero, no sé, hay muchas personas que hacen diferentes cosas, ¿no? La parábola no dice que hay que cambiar la semilla, no dice que hay que cambiar el sembrador, no hay que ser más cool, no sé, no sé cómo ponerlo, ¿no? Pero hay diferentes tipos de personas que creen que uno debe, no sé, adaptarse a la audiencia que uno va a hacer. Entonces, si estoy con gente que es fiestera, entonces vamos de fiesta y predico el evangelio, ¿no? Eso no es lo que la Biblia dice, ¿no? Eh, no hay que cambiar el sembrado, no hay que cambiar la semilla y no se puede cambiar el suelo, ¿no? Jesús no nos da una fórmula para trabajar el suelo, ¿sí? Jesús no nos dice, pero si riegas la planta todos los días, ¿sí? O coge la pica, se le dice así a la pickaxe, pica, coge la pica y cava y rompe las rocas y mete la semilla y vuelve a cerrar el suelo, ¿no? Nadie puede cambiar. Ninguna persona puede cambiar el suelo, ninguna persona puede cambiar el corazón de la otra persona, ¿no? Los seres humanos no estamos destinados a manipular el mensaje ni a manipularnos a nosotros para hacer el mensaje más atractivo. La única persona que puede cambiar el corazón de una persona es Dios, ¿sí? Lo que nos dice Marcos, o lo que nos está intentando decir Marcos es nuestro trabajo, o el trabajo de alguien
que escucha la palabra de Dios, el resultado depende de Dios, ¿no? Lo veremos en una parábola más adelante que va relacionado con todo esto, ¿no? Pero el resultado lo da Dios, ¿no? El deber del sembrador es solo sembrar la semilla. El sembrador no tiene que hacer trabajo extra, el sembrador no tiene que cambiar, no tiene que irse a otro lugar, nada de eso. El sembrador solo siembra la semilla. El resultado totalmente depende del tipo de suelo y la semilla, ¿no? Entonces, hay que entender que no todas las personas lo van a recibir de la misma forma, no todas las personas lo van a aceptar, ¿sí? Pero el mensaje de Dios está ahí, ¿no? Y de nuevo, aceptar a Jesús o no aceptar a Jesús es una decisión que o tiene consecuencias eternas o no tiene consecuencias eternas, ¿no? Dependiendo de si eras un simple loco o si eras el mayor mentiroso de la humanidad o si era Dios, ¿no? Eh, ¿Preguntas sobre esa parábola hasta ahora para seguir con la siguiente? Yo tengo una pregunta. Dime. Tú dices, bueno, que el suelo no puede cambiar, pero que Dios puede cambiar los corazones. Entonces, si Dios cambia el corazón de una persona, ¿cambia el suelo? Sí, pues técnicamente hablando, lo que nos está diciendo es que va a haber diferentes respuestas al Evangelio, ¿no? Y que solo una va a dar fruto, ¿sí? Lo que yo creo es que definitivamente todas las personas, o lo que yo veo en la escritura y lo que creo es que todas las personas tenemos una tendencia a rechazar el Evangelio, ¿no? Todas las personas cabemos dentro de los tres suelos que no, que no dan fruto, ¿sí? Y creo y tengo la convicción de que es Dios el que hace que algo dé fruto, ¿no? Entonces, la respuesta no depende, no, o sea, la respuesta verdadera es solo una, ¿no? Pero definitivamente no depende de la persona, ¿sí? No es que unas personas estén más propensas a y que, que, yo, ¿por qué pienso todo en inglés? ¿Por qué soy tan bobo? Que, que solo unas personas son las afortunadas, ¿no? Creo que todas las personas tenemos las mismas desventajas y la misma tendencia a rechazar el mensaje. Creo que es Dios el que cambia el corazón y que hace que dé fruto, ¿sí? Obviamente eso lo vamos a ver en una parábola que está en el versículo 26, más o menos cómo funciona eso. Pero sí, creo que es Dios el que hace que la semilla de fruto, ¿no? Es Dios el que hace que el suelo sea el verdadero y el correcto. ¿Sí? Ok, ok, vale, gracias. Esto es el versículo 21. Acá está. Listo. Entonces, también Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada de oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene a Dios para oír, que oiga. Esta parábola sí es muy común, ¿no? Si uno la, la lee en una traducción a otro idioma, porque los traductores tienen una tendencia a poner el artículo indefinido al lado de lámpara, ¿sí? Y cambia mucho el mensaje, ¿no? En griego no hay artículo indefinido. Eh, Usualmente es indefinido, bueno, es muy bueno. Bien, sabes. El punto es que en este pasaje, en esta traducción, acá está el artículo definido, ¿sí? Lo que significa que no es una lámpara, es la lámpara, ¿sí? Y si uno lee, no sé si es un poco más a la luz lo que intenta decir el texto, pero lo que dice es, hay una lámpara, no, ahí está la lámpara, ¿sí? Es una en específico, no cualquiera, porque una significa, indefinido significa cualquiera, la es definido sea algo en específico,
¿sí? Para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. Entonces hay una lámpara en específico que no es nadie tiene ese tipo de lámparas para ponerla debajo de la vasija o debajo de la cama, ¿no? En el mundo antiguo, una lámpara era la única fuente de luz que tenían. Sí, una lámpara era algo bastante arcaico. eh, Se prendía con aceite de oliva. Y usualmente se prendía una sola, a menos que uno fuera millonario, sí, o fuera romano, porque los romanos tenían más de una. En la casa eso tenía que iluminar toda la casa, ¿no? Entonces, usualmente alrededor de donde estaba la lámpara, era donde había más luz y pues a medida que se alejaba, pues se disipaba la luz, ¿no? Nadie tenía una lámpara para esconderla, ¿sí? Era de noche y la gente necesitaba ver. Nadie prende una lámpara y, y la coloca, que son de barro grandes, ¿sí? Y cuál es el propósito de eso, ¿no? Y mucho menos la va a meter debajo de la cama, ¿sí? No solo, no tiene sentido, ¿sí? No eran camas, colchones como hoy en día que se iba a quemar, nada, eso tenía que ver, ¿no? Pero una lámpara en una de esas dos situaciones no da luz, ¿no? ¿Para qué alguien haría eso? ¿Sí? Y Jesús mismo lo dice, no es para ponerlo en el candelero. Y nos dice, porque no hay nada oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada está en secreto, sino para que salga la luz, ¿no? Esta lámpara da luz, ¿sí? Y esta lámpara, no sé, ese concepto siempre lo tengo muy raro porque en español lo usamos para una persona que no es muy agradable, pero esta lámpara es Jesús, ¿sí? Y no sé, eso siempre me suena muy mal en español. Por lo que dice él no vino al mundo para ser oculto, ¿sí? Él no vino al mundo para, para, para ser guardado, ¿sí? Como un secreto mesiánico o una secta de muy pocas personas que se oculta, ¿no? Él vino al mundo para iluminarlo, ¿sí? Eso es lo que dice él. Él vino para dar luz, ¿sí? Él mismo dice ser en Juan la luz misma, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Juan tiene mucho ese tema con luz y Jesús, ¿no? Eh, él mismo es la luz, ¿sí? Y él está acá para iluminar al mundo, ¿sí? Él no busca que nadie que cree en él lo esconda, ¿sí? No hay, no hay, no hay un propósito, no hay ninguna razón de ser de guardarlo a él, de ocultarlo a él, ¿sí? Yo tengo una pregunta. De, Aló. sí, Digamos, lo que usted está diciendo en relación de no guardarlo a él, porque vino a iluminar al mundo. ¿Por qué él se escondía, digamos, de lo que esa es una veíamos? buena pregunta. Lo mismo dice, ¿no? Porque no hay nada oculto si no es para que sea manifestado ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz, ¿no? Entonces, el propósito de ocultarlo y el propósito de mantenerlo en secreto es para que salga manifestado, ¿no? Entonces, hay un tiempo en el que va a ser manifestado. En este momento no es, ¿no? Recuerde que, sobre todo en los evangelios sinópticos, Jesús no dice el concepto de Mesías del primer siglo era un rey, ¿no? Era un rey político, ¿sí? Jesús nunca dice que no es rey, ¿no? Incluso ante Pilato lo dice, sí, pero le dice mi reino no es de este mundo y por eso Pilato se ríe. Pero él realmente no se revela como rey, como Mesías, sino hasta después de su resurrección, ¿no? Porque esa es la evidencia suficiente de decir como si soy el Mesías, ¿no? Obviamente porque él cumplía la escritura, o su misión era cumplir la escritura y, y-
y morir era parte de la... Todo eso tiene un significado teológico, ¿no? Pero nunca, nunca que la gente dijera que los demonios, ¿no? Los demonios dicen, tú eres el, el, el santo de Dios o el hijo de Dios, ¿no? Y no les dice, sí, no porque quiero que sea un secreto para siempre, sino pues, del primer siglo, a los ojos de las personas que lo veían, él era un un humano común y corriente como usted y yo, no por eso hablamos, o es solo un hombre, porque dice, o está loco o es Dios, ¿sí? Entonces, no fuera como el secreto mayor guardado, que mejor dicho, hacía la gente que estaba a punto de decir que él era el Mesías mudo, ¿no? Porque incluso recuerda que en la alimentación de 5.000 lo iban a hacer rey y él tuvo que ocultarse, ¿no? Y él fuera manifestado, ¿no? El propósito y entonces, ¿qué querían ellos? Ellos querían a un rey todopoderoso que dijera, yo soy el rey, acabara con los acabara con, con los romanos y pusieron un trono y mejor dicho los judíos fueron a darles premios, ¿no? Como qué buen trabajo, tomen medio mundo, ¿sí? Eso es lo que creían ellos. Que, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Que Jesús es un rey, sí, un Mesías, sí, pero ¿cuál es el propósito de él? Venir a morir en la cruz. No hace escándalo, no busca fama, no busca decir yo soy el rey, síganme, sí, sino que simplemente tiene compasión de las personas y las cura, tiene misericordia de ellas, sí. Pero dice el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. No, no, y, 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 y un rey victorioso tuviera como propósito ir a una cruz. Eso es absurdo. ¿Qué persona haría esto? ¿Sí? Es bobo. Un secreto, entre comillas, ¿no? Porque la concepción del Mesías bíblico y, 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 y pero ellos solo quieren la restauración del reino de Israel como tal, ¿no? En toda su gloria, como en la época de David, ese es un hijo de David. Entonces, si, si se tiene esa tendencia como y todo eso, sobre todo por ese propósito, ¿no? Porque ellos no ven lo que él ve, ¿sí? Y el propósito de ellos no es el propósito de él, ¿sí?
después de que se manifiesta que lo que se hagan discípulos de todas las naciones, como es el mandato como rey, ¿no? Eso es lo que hace él como Mesías, y se va, ¿sí? Eso es lo que hace, se va y da el Espíritu Santo. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que quieren los judíos, ¿sí? Por eso cuando escogen entre Jesús y entre salvar a la humanidad y a perdonar los pecados o el Mesías que nos va a librar de los romanos, ¿no? Porque ¿quién era Barrabás? Barrabás era un terrorista. Barrabás era un celote, Barrabás era una de esas personas que peleaba con los romanos todo el tiempo, por eso lo arrestaron, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado de su elección? Pues en el año 70 se les acabó el templo, se les acabó la nación y los romanos los mandaron por todo el mundo. Sí. Entonces, la expectativa de ellos no cumple con el de Jesús. Ellos creen poderoso que, mejor dicho, mataba a todos los romanos y se reía y los pisoteaba, mejor dicho. ¿Sí? Él no venía a hacer eso. ¿Sí? No quiere decir que por eso lo mantuvo en secreto siempre, ¿no? Y realmente no era un secreto absoluto, ¿sí? No es que nadie supiera, ¿no? Los demonios todo el tiempo lo decían. Y, y vamos a ver que Pedro lo va a decir ahorita, ¿no? Eh, entonces no era un secreto absoluto, pero tenía un propósito. El propósito era manifestar quién era él y el secreto y todo eso era mostrar el plan de él a los ojos de él y a los ojos de la escritura, ¿sí? No a los ojos del pueblo judío que quería simplemente un Mesías, eh, rey, tiene que ver una palabra en español, peleador, luchador, eh, bélico, bélico es en español. Sí, querían un rey, sí, que mejor dicho, iba a hacer Sí, guerra, sí, es iba a bélico. ganarlas todas. Gracias, parece muy bien. ¿Cuál fue la palabra? Entonces, ¿Dijo Vivian? sí, más o menos se pregunta, bélico, Ah, ok. de velum, guerra en latín. Ok. Sí. Sí, sí quedó claro, Camilo. Sí, 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 sí. Listo. Entonces, Jesús mismo dice que Él es una luz, ¿no? Y la luz en la mente de una persona en el primer siglo era lo único que iluminaba una casa en la oscuridad, lo único que iluminaba en la oscuridad, ¿no? Y eso es lo que él dice ser, ¿no? Una luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Obviamente por ahora tiene no sé, bueno, esa tendencia a estar escondido, pero recuerda, todo el propósito es manifestarse, ¿sí? Y de nuevo, si alguno tiene Dios para ir, que oiga, ¿sí? Realmente eso no es muy claro, ¿sí? Y se nota la tendencia de que las parábolas no son siempre claras ni buscan ser lo más claro del mundo, ¿sí? Además les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene lo que tiene se le quitará, ¿sí? Además decía 24. Vean lo que oyen, vean lo que oyen, lo que miran. Listo, entonces, acá está haciendo una está complementando el significado de la para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, ¿no? Entonces lo que dice, hay personas que van a oír y
no entender y personas que van a oír entender, ¿no? Entonces está complementando ahí, sobre todo con el concepto de luz, y el mensaje, la parábola, el sembrador, ¿sí? De esas personas que no dan fruto, sí, aún lo que, como los dos suelos que medio reciben la palabra, pero no da fruto, eso mismo se les va a quitar, ¿no? Aún el, el, el que acepta y recibe va a tener más, pero el que rechaza eso, lo poquito que tenía se le va a quitar, ¿no? Por eso dice, es más, el, el, el griego dice, véanse lo que vean lo que, o vean ¿no? Y al que quiera, ¿no? Eh, en Mateo incluso dice que se le dará lo que se le quitó al otro, ¿no? Entonces el concepto es que las personas que reciben el mensaje, que reciben el Jesús, que reciben la luz, ¿no? Que oyen, aceptan a fin de cuentas y que oyen y entienden, ¿sí? De todo, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga, el que entendió, entendió. Esas que tienen la capacidad de entender y que entienden y a las que se les ha revelado el secreto de se les dará más, se les dará en abundancia después de todo el fruto. Esta entre los que creen y los que no creen, es los que tienen todo y los que no tienen nada, ¿no? El mensaje del cristianismo, ¿no? El tesoro más grande que una persona es Jesús, ¿no? Pero al que no tiene, al que no entiende, no tiene nada. Realmente es una diferencia del todo el mensaje de Dios, ¿no? Y tenerlo todo no es solo material o algo así, ¿sí? No es solo emocional o algo así, sino realmente Dios es el ser más valioso que un ser humano puede tener, ¿no? Y estamos apartados de Dios, por naturaleza. Él tiene acceso, al que Dios le da acceso, él no solo tiene, sino que se le dará más. Sí, es sobreabundante, es algo que realmente es muy fructífero, con C o con T, fructífero, ¿sí? Fructífero. Gracias. Qué pena con usted, qué español tan malo tengo yo. Eh, y los demás no, los demás se les quita, incluso lo poco que tienen, incluso lo poco que pueden entender o ver, ¿sí? Eh, se les va a quitar, ¿sí? Se inventa ese concepto de, de que solo a algunos de los demás se les vean, no, pero no perciban y oyendo, pero no entendiendo, ¿no? Y eso de que las cosas se les quiten y que les sean ocultas es que no se conviertan y sean perdonados, ¿no? Lo que es fuerte, porque realmente muchos pensamos que Dios quiere que todos sean salvos a todos, pero a los ojos de Jesús no era así, ¿sí? A los ojos de Jesús había un grupo específico, ¿sí? No es, pero van a recibirlo en sobreabundancia, los que no tienen, incluso lo poquito que tienen se les va a quitar, ¿sí? Se les va a negar, se les va a cerrar la puerta, se les va a hacer difícil. Bueno, no, difícil significa que hay posibilidad. Se les va a hacer imposible, ¿sí? Se les va a negar el, el poder entender o ver, ¿sí? El poder ser salvos, a fin de cuentas, con todo y todo eso. ¿Preguntas?
si me estoy explicando bien. Sí, 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 por lo pronto no. Sí, listo. La tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. Como él no sabe, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro de la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoja, la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega, ¿no? Y esto es lo que quería decir, ¿no? Como la semilla se echa en la tierra, pero el hombre no puede hacer nada al respecto, ¿sí? Y por eso dice, el hombre no sabe cómo da fruto, ¿sí? Nadie sabe en qué suelo está sembrando, ¿sí? Bueno, en esa época, ¿sí? Hoy tenemos estudios de suelos y mejor dicho, la gente puede hacer, la topografía se encarga de eso, no estoy seguro. Topología, topología, debe haber un estudio de suelos y de cosas. Pero hoy en día tenemos todas esas ventajas que la gente no tenía, ¿sí? geología, En esa época la gente, topología, geología. es el estudio de los suelos Ajá. para sembrar, Ah, para sembrar, no sé. No, pero estudia todos los suelos. ¿sí? Ok, bueno. En esa época no, entonces esto es lo que te decía bien que se complementa con la otra, ¿sí? O sea, hay personas que están, es más, todo cristiano está mandado a sembrar la semilla, ¿no? A decirle a la gente de Dios y de la salvación y de que podemos ser librados de esta generación perversa y de que no todo es tan horrible, que realmente Dios quiere que personas sean salvas. Nadie sabe en qué suelo está sembrando, ¿no? El hombre solo siembra la semilla en la tierra o la echa, la esparce, ¿sí? Y se acuesta de noche. Y se levanta de día y la semilla brota y crece como él no sabe, ¿no? Y esto tiene una... Pablo dijo algo similar, ¿no? Como eh, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Sí, porque había gente que se estaba dividiendo entre Pablo y Apolos, porque algunos querían ser de Pablo y otros de Apolos, porque la iglesia es terrible. Somos humanos y todos tenemos preferencias. Sí, que la semilla de fruto depende de Dios. Entonces, lo que dice todo esto es que realmente el resultado final depende de Dios, ¿no? Nosotros solo podemos sembrar la semilla y acostarnos a dormir, ¿sí? No depende de nosotros el que crezca. La semilla no necesita abono, no necesita tratamiento, no necesita tratamientos genéticos ni biológicos, ¿sí? Nada de eso, sino simplemente el resultado depende de Dios, ¿sí? Que una persona crea o no crea, que dé fruto o no dé fruto, realmente depende de Dios, ¿no? Dios es el que hace que las cosas crezcan, ¿sí? La tierra produce fruto por sí mismo, luego la hoja, después el grano maduro en la espiga, ¿sí? Y cuando el fruto lo permite, le seguía mete la hoz porque llegó al tiempo de la siega, ¿no? Entonces el hombre simplemente puede sembrar. Todo lo demás es ajeno a él. Todo lo demás, entonces esfuerzo y que tanto haga, si la semilla no va a dar fruto, no va a dar fruto, ¿sí? Si el, si el suelo no da fruto, pues no dará fruto, ¿sí? El ser humano no solo puede hacer tanto como sembrar la semilla. ¿Sí? No depende de nadie, sino de la tierra, de la lluvia, todo lo que necesita una planta, eso realmente no depende de uno, ¿sí? No hay nada que uno pueda hacer al respecto, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos la tendencia a desarrollar cosas químicas y a ya hay muchas técnicas de sembrado y hay organismos genéticamente modificados que son manzanas perfectas y todo eso, pero pues en ese contexto nada no es importante, obviamente estamos hablando del primer siglo donde la mayoría de cosas eran un misterio, incluso la medicina, ¿sí? Eh, entonces eso es lo que más o menos Jesús quiere enseñar, ¿no? Como sí hay diferentes tipos de celo, hay diferentes tipos de corazones, pero el resultado de que si algo da fruto de verdad es ajeno a nosotros, ¿sí? Va a haber diferentes tipos de reacciones al Evangelio, diferentes tipos de reacciones a la palabra de Dios,
pero todo lo que que el hombre puede hacer o que el sembrador puede hacer es sembrar la semilla. Hasta ahí llega él, ¿sí? Ya el resto depende de Dios, depende de lo que es ajeno a él, ¿sí? Y lo que él puede hacer es cegarlo, ¿no? Ya vi el resultado y ya puede coger el fruto, ¿sí? Puede participar en el sembrado y en el resultado, pero todo lo demás no depende de él, ¿sí? Y eso se conecta con la parábola del sembrador. Me dan un momentico ahí por un vaso de agua. Qué pena con ustedes. Dale, no te preocupes. Gracias. Buenas. Sí, señor. Oli, Bueno, Oli, listo. ¿Seguimos? ¿O tienen alguna pregunta? hay algo que yo, es que no sé, estoy analizando pero no logro entender bien. Ahí hace la comparación, dice, el reino de Dios es como el hombre que echa la semilla en la tierra, pero ¿y cuál es el concepto del reino de Dios? El reino de Dios es tiene un espectro muy grande de significado, ¿no? El reino de Dios es el reino de Dios literal. El reino de Dios en algunos casos es Jesús mismo, ¿sí? El reino de Dios en este sentido es el reino de Dios como se entendería en un sentido, a ver, ¿cómo lo explico? El reino de Dios es como el pueblo de Dios como tal, ¿no? Entonces, tenemos, el concepto de iglesia viene de un concepto político de asamblea, ¿no? Como una asamblea general, lo que llamaríamos hoy en día una asamblea general, y es como personas que viven en una ciudad y tienen que reunirse, ¿no? Sí. El concepto de reino de Dios para Jesús y en la Biblia es como similar, ¿no? Es un reino real, físico, pero no tiene un territorio, ¿sí? Entonces a lo que se refiere acá es como todo ese pueblo y el reino de Dios como una, como si es una nación, ¿sí? Como un reino, literal, pero para él está conformado de personas de todo el mundo. Entonces por eso es algo que se De alguna manera, sin esparce. fronteras geográficas. Pues técnicamente está en todo el mundo, ¿no? O teóricamente está en todo el mundo. Entonces, por eso es que eh, el mandato final, uno de los mandatos finales de Jesús antes de subir al cielo es que hagan discípulos de todas las naciones, ¿no? Como mi reino no es solo Israel, como creían los judíos, ¿no? Y la única forma de expandir el reino es con los que son de Dios. La única forma de saber que los que son de Dios es predicándoles el evangelio, ¿no? Mostrándoles la palabra, sembrándoles la semilla. Sí se conecta todo o no estoy siendo claro. Sí, 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 creo que ya se entendió. ¿Alguna otra pregunta? No.
No, pues por mí no. ¿Alguien más? No. Listo. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo escribiremos? Es como un grano de mostaza que todas las semillas quedan en la tierra. Sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra, anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero les lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Esta parábola parece ser muy simple y muy normal. Hubo una controversia muy enorme, sobre todo en el auge del liberalismo, con, con todo ese escepticismo de la Biblia y de Jesús. Hubo un cristiano que se volvió un ateo, ¿sí? Por esta parábola. Decía que Jesús había afirmado que la mostaza, que la semilla de mostaza era la más pequeña del mundo, ¿no? Y que como sabemos que hay semillas más pequeñas, entonces sabemos que Jesús estaba mintiendo. Por lo tanto, Jesús era un mentiroso, ¿sí? Eh, el significado de la palabra es simple, es el mismo concepto que hemos visto, ¿no? Es algo muy pequeño y es algo que empieza realmente, la iglesia empieza algo con... La iglesia no, vamos a en serio llamarlo lo que Jesús lo llama. El reino de Dios empieza con algo muy pequeño, ¿sí? Un grupo de personas, 120 en Pentecostés, ¿sí? Con 12 discípulos empieza eh, a, en el capítulo 3 lo vemos, ¿no? O bueno, lo vi con Camilo, ¿sí? Empieza como algo muy pequeño, pero cuando crece es uno de los árboles más grandes que hay, ¿no? Eh, en el primer siglo, y para la gente con la que estaba hablando, se solía decir que la semilla mostaza pequeña de todas, ¿no? No, en todo el planeta no hay una semilla más pequeña, sí, simplemente está hablando en un contexto histórico y cultural y una persona real, no quiere decir que esté mintiendo, no quiere decir que Jesús no lo sabía todo, simplemente está hablando un grupo de personas en una parábola, un grupo de personas que y si algo sabemos del cristianismo es que esa es la empezó en la provincia de Judea, en el imperio pequeño, sí, es más o menos lo que llamamos territorio de Israel, pero llegó hasta América, un continente que ni siquiera se cree existir, muy pequeña, o sea, empieza en medio de la nada, así, en un lugar poco importante, es un lugar importante, no es el mejor lugar, no es la ruta de comercio, eh, no es una ruta de comercio importante en el mundo, es simplemente un lugar pequeño de un pueblo que realmente es muy peleón y que es muy problemático. Los judíos a lo largo de la historia, incluso en el medioevo, siempre han sido causa de problemas, ¿sí? Eh, pero es algo que empieza muy pequeño y se expande como uno de los árboles más grandes, ¿no? Incluso llega a ser más grande que todas, ¿sí? El imperio más grande que hemos conocido hasta en la historia ha sido el Imperio Británico. Y estuvo en todos los continentes, ¿sí? Incluso con lo grande que es el cristianismo sigue siendo más grande, ¿sí? Eso es el reino de Dios. Algo que empieza muy pequeño y se expande, ¿sí? Hasta ser el más grande de todos. Realmente, incluso tu contexto bíblico es universal, ¿no? Él promete que va a ser personas de toda
tribu, lengua, pueblo y nación, ¿no? De toda raza, de toda etnia, de toda lengua, ¿sí? Todo grupo, así tiene una diferencia de lengua mínima, va a ser parte de ese reino, ¿no? Eh, y es refrescante, ¿no? Las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra, o sea, es enorme, es muy, muy enorme, es muy lindo como, como lo explica él, pero sí. En Marcos sobre todo, en Mateo a veces habla del reino de Dios como el mismo, pero acá está hablando de un reino literal, ¿no? Eh, Solo que en la mente de él no es como la de los judíos, que era para allá, sino que en, en el contexto del Nuevo Testamento y lo que enseñaba Jesús es algo que va a ser en el futuro, ¿sí? Pero que ahora es, solo que no en el futuro, ¿no? En el cristianismo es el reino de Dios, o eso debería ser. Que se comporta como él, que aprende, que actúa como él, que ama como él, ¿sí? Y que lo obedece a él, ¿no? Porque después de todo un rey tiene autoridad sobre su pueblo. Ese mismo día, caía ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Estaba dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó. Sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién pues es este que en el viento y el mar le obedecen, ¿no? Un momentico acá. Tuturu. Esta es más o menos una de las barquitas en las que se montó Jesús. Ay, esta. Sí. Habían más o menos 13 personas. Sí. Ay, y ahora eso no me quiere cargar. Changos. Ah, no sé cómo usar un computador. Qué pena con ustedes. ¿Cómo se usa esto? Bien, bueno, así. Eh, Era algo no muy grande, sí. No sé, hay muchas un bote de 2 pisos y Jesús estaba durmiendo dentro, así súper rico, ¿no? Esto es uno de los ejemplos más relevantes con otros que hay en los evangelios de la humanidad de Jesús, ¿sí? El mar de Galilea es un mar que está por debajo del nivel del mar. Es, es impresionante, ¿sí? Es un río, un cuerpo de agua bastante único, ¿sí? Las tormentas, es más, un ventarrón pequeño es muy terrible en ese lugar, por lo que tan abajo está abajo del nivel del mar. Todo es muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Las tormentas mueven botes de lado a lado, es más, es muy peligroso, ¿sí? Incluso hoy en día es peligroso con toda la tecnología que tenemos, ¿sí? En botes y demás, ¿sí? Jesús está dormido en medio de eso, estado, ¿sí? El predicar todo el día y el curar todo el día y el estar rodeado de gente lo cansaba, ¿sí? Jesús era un ser humano, no era un superhombre que despierto 24/7 haciendo todo nada más poder, ¿sí? Era un ser humano, ¿sí? Nunca se dice que
que el lado humano de Jesús, sí, la naturaleza humana de Jesús fuera especial en ningún sentido, ¿no? Lo único que creemos es que no tenía pecado, pero se cansaba como nosotros, comía como nosotros, dormía como nosotros, ¿sí? Y acabamos en medio de una tormenta que está dormida, ¿no? Y lo impresionante de esta lección, lo impresionante de este hecho no es solo que Jesús calmara la tormenta, ¿sí? Sino lo que eso simboliza, ¿no? Los, los discípulos están asustados por esa tormenta. Es normal, ¿sí? Es normal que uno en medio de una situación así esté asustado, alterado, ¿sí? Pero lo que nos quiere decir este pasaje es que cuando uno entiende quién es Jesús, Jesús da más miedo que la tormenta más terrible, ¿sí? Están en un barco, están en medio de una tormenta en la que pueden morir, en la que pueden, en la que pueden ahogarse, en la que se les puede romper el bote, en la que, o sea, temen por sus vidas, ¿sí? Eso es una respuesta muy normal a una situación así, ¿sí? Si uno está en medio no sé si alguna vez estaba en medio de una turbulencia en un avión, pero siempre el temor es estamos en, en medio de la nada con nada en el cielo y hay una tormenta, se puede dañar un motor y lo único que va a suceder es que esto se va a caer y todos nos vamos a morir, ¿sí? Esa es la misma reacción que tienen los discípulos. Están en medio de una tormenta en la que temen por sus vidas, ¿no? Y despiertan a Jesús, que está dormido, fundido, en medio de una tormenta así, ¿sí? Lo que es impresionante, porque muestra que su ministerio era agotador y que probablemente tuvo que pasar por eso mucho tiempo, ¿sí? Estaba cansado, estaba agotado, ¿sí? Y le dicen como, no te importa que hagamos, o sea, estamos acá todos muriéndonos y acá usted dormido, tranquilo, como si no estuviera pasando nada, ¿sí? Jesús se levanta y le dice al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó, ¿sí? Gran calma. La respuesta de los discípulos es miedo, ¿sí? Les, les- Jesús les dice, no, ¿cómo no tienen fe? ¿Sí? Pero la respuesta de los discípulos es muy interesante. Usualmente la gente que dice ver a Jesús y conocer a Jesús y haberlo visto en persona siempre describen el hecho de, de verlo como, no, eso me llené de felicidad, me llené de alegría, me llené de fe, mejor dicho, una experiencia indescriptible de éxtasis, ¿sí? Eh, la respuesta bíblica y todos los encuentros de una persona con Jesús siempre tienen algo en común y es que los llenan de temor, ¿sí? Estas personas entienden que persona, ¿sí? Y, 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 y Jesús mismo lo dice en un pasaje en no teman por sus vidas, sino a quien puede mandar sus vidas al infierno, ¿no? Eh, Estoy parafraseando, no lo dice así literalmente, pero más o menos así. Jesús es de temer. Sí. Jesús no es solo mi mejor amigo, mi mejor maestro, la persona más moral que existió. Es una persona que él es baratizó. Lo que él dice de sí mismo es verdad. Es una persona que uno debería temer. ¿Sí? Es más, Juan, que fue la última persona que creemos que vio a Jesús, ni siquiera lo reconoció en el libro de Apocalipsis y al verlo tuvo tanto temor que lo único que pudo hacer fue arrodillarse en el piso y doblegarse, ¿no? Como, como es una figura que da temor, ¿sí? Dios es terrible y terrible tiene en un concepto positivo, no en un concepto negativo, pero es un ser de temer, ¿sí? Él está en control de todo y sobre todo algo importante de él es que él es santo, ¿sí? Y nosotros no. Están viendo una persona que no solo es,
es buena persona y no solo es un buen maestro, sino es una persona que tiene poder, que solo Dios tiene poder. Y cuando uno ve y entiende la figura de Jesús como Dios, la respuesta número uno es, si uno ve a Jesús, Jesús lo ve a uno. ¿Sí? Cuando uno ve a Jesús en su gloria, en poder y en su deidad, uno se da cuenta de que todo lo que es uno es indigno de Jesús. Y eso es lo que están viendo estas personas. Están viendo que Jesús es de temer aún más que una tormenta. ¿Sí? Él no solo es un buen maestro y no solo una buena persona. ¿Sí? Los discípulos están viendo a Jesús como Dios, como un Dios que tiene poder para condenar, como un Dios que tiene un poder para salvar. ¿Sí? Y eso es de temer. Porque todos los discípulos, ¿sí? Son personas ordinarias, son personas pecadoras, son personas mañosas, son personas, ¿sí? Como todos los demás, no tienen nada de especial, no son ni los más estudiados, ni los más buenos, ni las mejores en la comunidad, no dan a la caridad, mejor dicho, no son ni joyitas, ni diablos, nada de eso son, ¿no? Son solo personas ordinarias, pero toda persona es pecadora y toda persona hace las cosas mal. Y al enfrentarse a un Dios santo, a un Dios bueno y poderoso, porque es verdad, ¿sí? Una cosa es poder, no sé, curar una mano seca y otra cosa es calmar el mar, ¿sí? Nadie puede hacer eso, ¿sí? Nadie, solo Dios puede hacer eso. Y si este hombre es Dios, y si lo que dice es verdad, y si lo que escribieron de él es verdad, él es Dios, es de temer, ¿sí? El creer o el no creer tiene consecuencias eternas, y eso ven los discípulos, ¿sí? Ellos están cambiando su mentalidad de Jesús, ¿sí? Ya no lo están viendo solo como un rabí o como un maestro, ven a Dios. Solo Dios tiene ese poder, ¿sí? Solo Dios en la mente de ellos tiene ese poder, y solo Dios en el texto tiene ese poder. Solo Dios en la Biblia tiene ese poder, ¿sí? Ni el profeta más wow del Antiguo Testamento ha hecho algo así, ¿sí? Hay muchas cosas y todo lo que Jesús lo hacía para de cierta forma autenticar quién era Él, ¿no? Y no solo ante el mundo, sino ante sus discípulos también, porque muchos de los discípulos no entendían, es más, la mayoría no entendieron hasta que Jesús resucitó, ¿sí? Eh, ¿Quién era Él, ¿sí? Pero él siempre hizo y les mostró a los discípulos de una forma, ¿no? Incluso vamos a ver que se transfigura y se muestra como Él es realmente, ¿sí? Y en todo eso lo que Él quiere es que ellos vean quién es Él, ¿no? Y la respuesta número uno de una persona que es pecadora y que necesita salvación es temor, ¿sí? Porque Jesús tiene poder para condenar y Jesús tiene poder para salvar y nosotros somos indignos de Jesús, ¿sí? Estas personas temen a Jesús, ¿sí? Son las personas más cercanas a Él y a medida que van entendiendo más de Él, le temen, ¿sí? Esa es la respuesta que un ser humano debería tener al Jesús bíblico, al Jesús histórico, mm, de cierta forma, mejor dicho, ¿no? Porque siempre está el debate si el Nuevo Testamento es el Jesús histórico, ¿no? Yo creo que sí, sí. Creo que no hay más evidencia histórica de Jesús que esto, sí. Y si es verdad que Jesús es quien dice ser es de temer, sí. Es Dios. Y el rechazar a Dios tiene consecuencias eternas, sí. Él mismo se los va a decir a los judíos, ¿no? Si ustedes me rechazan a mí, ustedes no tienen a Dios, ¿no? El Dios de los judíos no es el Dios de los cristianos, porque sin Jesús no hay Dios, ¿sí? Eso es en final lo que Jesús mismo vino a enseñar en la tierra. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, y el que me acepta a mí, acepta a que me envió, ¿sí? Nadie puede ser salvo si no es por Jesús, ¿no? Nadie puede llegar a Dios si no es por Jesús. Ese es el mensaje de Jesús, ¿sí? Vivimos en una sociedad pluralista donde hay muchos caminos, cree lo que tú quieras, ¿sí? Lo importante es que tú seas mejor persona, lo importante es que tú crezcas como persona, ¿sí? En la mente de Jesús no, en la mente de Jesús hay personas pecadoras que necesitan de Dios y Él es el único camino, ¿sí? Esa, esa es la mentalidad de Jesús, ¿sí? Y por eso es que o Jesús está loco y realmente
por tradición o porque la mamá le dijo, se convenció de que él era Dios y empezó a decir un montón de cosas y murió por ello, o era un mentiroso y lo hizo, es Dios. Y si es Dios, tiene consecuencias eternas. ¿Sí? Y si es Dios, es de temer. ¿Sí? No es simplemente un hombre. Él nunca dijo ser simplemente un hombre y nunca se mostró a él mismo como simplemente un hombre. No era medio hombre y medio Dios, no era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero no es solamente un buen maestro y un Dios de amor únicamente. Eso, Dios es de temer, ¿sí? Y, y eso se ve en la vida de los discípulos, ¿no? Y eso se ve, se ve con todo lo que él hacía y decía, él no buscaba que la gente simplemente amara más y fuera más buena, ¿sí? Él dice, el que no cree en mí ya está condenado, el que me rechaza a mí no tendrá vida eterna, yo soy la luz del mundo, el que anda en la luz, mi memoria, perdón, qué pena con ustedes. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, ¿sí? O sea, él siempre ve un contraste entre él y el mundo, y entre él y lo demás, ¿no? Para él no hay más de un camino, para él no es, para Jesús él no es un simple maestro, para Jesús él no es un simple eh, filósofo moral, ¿sí? No es un simple eh, buen ejemplo de lo que es un ser humano y que todos podemos lograr eso si nos esforzamos, ¿no? Eh, él se ve a sí mismo como Dios y él mismo eh, se muestra al fin de cuentas al mundo como Dios, ¿no? Y eso es lo que le dice a los discípulos después de su resurrección, que Él es, ¿sí? Y por eso es por lo que murieron esos 12 discípulos, ¿sí? Eh, todos ellos mártires, excepto Juan, hasta el final de sus vidas, y los discípulos de ellos por eso fueron perseguidos por la mayoría del Imperio Romano, hasta Constantino que legaliza el cristianismo de nuevo en Roma, ¿sí? Y por todo el mundo fueron perseguidos, por todo el mundo fueron torturados, ¿sí? Y todo es porque creen en quien Jesús dice ser, ¿sí? No, el reino de Dios no se ha expandido y la iglesia no se ha expandido solo, solo en base de una persona que estaba loca, ¿sí? Eh, sí, hay gente que va y se suicida por un líder o por un eh, líder religioso. No es que no hay, pero no en tanta cantidad y no por tanto tiempo, ¿sí? Él dice ser Dios y si es Dios es de temer. Y si es Dios las consecuencias de aceptarlo o rechazarlo son eternas, ¿no? Son importantes. Es de temer más que la muerte misma, ¿sí? Después de todo, la muerte, después de la muerte es Dios y Dios es más tenebroso que la muerte, ¿sí? Por eso es que eh, él mismo dice, sí, sí, tomen, si quieren ir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. O eh, el que me sigue a mí debe aborrecer, debe odiar su vida en este mundo, ¿sí? Lo dice en los otros evangelios, porque seguir a Jesús es costly, es costoso, ¿sí? Tiene un precio muy alto, ¿sí? Obviamente él no promete que solo vamos a sufrir en este mundo todo el tiempo 24/7, pero él garantiza el sufrimiento. Y por eso es que eh, nos incluye en la parábola el suelo que en la aflicción se aparta, ¿no? Porque él garantiza aflicción, ¿sí? El cristianismo tiene aflicción. El cristianismo tiene garantizado aflicción en los ojos de Jesús y en los ojos de los apóstoles y de todos los escritores del Nuevo Testamento hay aflicción, ¿sí? Y de los padres de la iglesia también hay aflicción, ¿sí? El cristianismo no es todo bueno y perfecto siempre, ¿sí? Y, y las consecuencias de seguirlo pues han sido muchísimas, ¿no? Pero hasta donde ha llegado es evidencia de que mucho de lo que dice es verdad, ¿no? De que el reino de Dios que él promete sí se ha expandido y seguirá expandiendo.
Eh, pero no es un juego, no es simplemente una creencia religiosa, no es simplemente una decisión religiosa. A los ojos de Jesús y a los ojos del reino que él fundó es la eternidad real y es el mundo real y son consecuencias reales en un mundo real que, que tienen consecuencias eternas y seguirlo a él es costoso y seguirlo a él implica saber quién él es y implica sufrir mucho en esta vida, pero siempre nos promete una recompensa mayor y la recompensa que nos promete finalmente es él mismo, ¿sí? Él es lo más valioso, él es lo más importante, él es el centro de todo, ¿no? Él es Dios mismo. Y así como es de temer a los que ha salvado, ese es el gozo más grande, entenderlo, verlo, entenderlo, verlo, conocerlo, amarlo, todo eso es el fin más grande, ¿no? Él es más valioso que la vida eterna o que el perdón de pecados o que la justificación por fe. Él es más valioso que todo eso, él es la recompensa final de todo, ¿sí? Obviamente hay muchas recompensas más, va a haber cuerpos eternos y felicidad eterna y, bueno, un sinfín de cosas en lo que Jesús promete a lo largo de toda la Biblia, pero la recompensa más grande es Él, ¿sí? Y después de todo eso es lo que da fruto, ¿no? El que vive y busca solo lo que está en este mundo no tiene fruto verdadero, ¿sí? Eso lo vimos en el tercer suelo, ¿no? La recompensa de Él no es solo en este mundo y tiene aflicción y es costosa. Seguirlo a Él es costoso, el mensaje del Evangelio es costoso y no es fácil de aceptar. Por eso no depende de nosotros, porque no es fácil de aceptar. Es más, es hasta cierto punto imposible de aceptar sin Dios, ¿no? Y eso es todo, creo. No sé, ¿tienen preguntas? No. Sí, está claro. Sí, está muy claro. Qué bueno. Lo siento si no tengo todas las imágenes y todo eso listo, es que mi hermano usa el computador el 90% del día, entonces tengo que pedirlo con anticipación y no alcanzo a descargar todo. Y me gustaría, pero toca compartir computador en medio de la cuarentena. No, no hay problema. De hecho, yo te No, iba a no te preguntar algo. preocupes. Podemos intentar hacer la videollamada por, por Google Meet, o creo que se llama Angus. Hangouts, Eso. los hangouts. Sí, pero creo que es Meet, se llama así. Y eso es con un link. Yo puedo, si quiere, mañana lo intentamos los dos para ver cómo funciona. También permite grabar. Creo que Nos no hay permite problema. compartir pantalla.